damos inicio a este séptimo webinar que hemos tenido. Hoy tenemos un webinar muy interesante con un invitado muy especial de la casa, gran consultor. Y bueno, les presento ya a Luis Humberto Sánchez. Él es el director general de Efectia Consulting Group. Nos va a estar acompañando en este webinar que lo llamamos la transformación de las comidas rápidas. Pero bueno, Luis, bienvenido y preséntate para que te conozcan un poco todos y sepan un poco de tu trayectoria en todo este mundo gastronómico y en general, porque tienes mucho bagaje en muchas cosas. Gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Luis Humberto Sánchez. Hoy no soy Efectia, hoy soy yo. Un restaurantero de amor, de pasión, de varios años metido en este negocio. Muy metido en el negocio del QSR. Por varios años he manejado marcas en Colombia locales y franquicias. Soy ingeniero industrial con una maestría en un MBA con énfasis en marketing. Trabajé por muchos años en la industria de aviación, fui presidente de aerolíneas. Trabajé un par de años como consultor con Bain & Company, aprendiendo a hacer consultoría, haciendo consultoría en estrategia y reingeniería de procesos. Y después me dediqué a la restauración. Primero aprendí a cocinar en escuela, así como ustedes. Yo no me hago llamar chef, yo me hago llamar cocinero. También. Y después me metí en la industria, manejando la vicepresidencia de operaciones del Grupo Corral, trayendo marcas como Papa John's, trayendo marcas como Krispy Kreme, pero sobre todo aprendiendo a operarlas. Entonces, mi experiencia aquí es tal cual la de un restaurantero y hoy vengo a hablarles como restaurantero. Buenísimo, Luis. Buenísimo, Luis. Bueno, muchas gracias. Nos están acompañando personas de todas partes de Norte de Latinoamérica, México, Costa Rica, Centroamérica en general, Colombia, obviamente. Y bueno, quiero que todos, y sobre todo Luis, que sea esto lo vean como una charla también, que nos sintamos muy aquí como en una charla, como si estuviéramos en una mesa tomándonos una copa de vino y hablando un poco y que tú nos des todo ese conocimiento que tienes, que nos ofrezcas todo ese conocimiento que tienen un poco y sobre todo en esta situación que estamos pasando un poco fuerte, pero de la cual como lo vemos muy en palabras muy de cliché, que vamos a salir muy fuertes de esto y así tiene que ser y por eso quisimos tener hoy de la mano esta conversación con Luis. Entonces, el objetivo de esto, un poco para que lo entendamos, continuamos a este segundo slide, por favor, es demostrar toda esta evolución, ¿sí? La evolución de las comidas rápidas en términos de experiencia hacia los restaurantes, del servicio rápido, como se les llama, y como sus siglas en inglés lo dicen QSR, que es Quickly Service Restaurant. Bueno, ya Luis nos va a hablar un poco más sobre eso y bueno, Luis, somos todos tuyos y oídos en todo este tema. Vamos a comenzar con un poco de características. Vamos a partir de una definición, Dale, y es que el QSR no es la comida rápida. Y antes de que pasemos a ese slide, quedemos en el anterior ahí unos segunditos. Y es que el fast food, que es lo que todos conocemos, la comida rápida, ya evolucionó. Y evolucionó por términos de experiencia al QSR. QSR significa restaurantes de servicio rápido. Quick Service Restaurants. Y eso es muy distinto, porque yo puedo servir rápido, pero no necesariamente es comida rápida. ¿Sí? La comida rápida lastimosamente cogió una connotación mala del junk food, de comida chatarra, y por eso migra a este concepto de QSR, y es pensemos en el tiempo de la gente, pero el tiempo de la gente no tiene que ser comer mal, o comer rápido no implica comer mal, ¿ok? Entonces vamos a hablar en términos de experiencia de los restaurantes de servicio rápido, del QSR. Esa es como la primera fase de este proceso. Ahora sí avancemos. Entonces, ¿cuál es la característica del QSR? Muy rápido. Tienen un ticket promedio bajo porque está diseñado precisamente para que la gente pueda acceder en todo momento del día, pueda acceder repetitivamente. Mucha de la gente que trabaja en oficinas pues tiene que estar comiendo un almuerzo diario y no puede estarse gastando
30.000 pesos colombianos o $10 diarios, $8 diarios a estar almorzando, ¿por qué no? Hay presupuestos para todo, pero en general tiene un ticket promedio bajo. Sí tienen mesas, y las mesas pueden estar en su propio local o puede estar en plazoletas de comida. Latinoamérica tiene una concentración de QSR muy grande en plazoletas de comida y por eso tenemos que entender un poquito qué va a pasar con las plazoletas de comida. No tienen un fuerte esfuerzo en la decoración, en el mobiliario, ¿sí? No es su fuerte, la experiencia no va por ahí. La característica específica es que yo pido una zona y después pago en ese momento, y puede ser, hay casos donde yo voy y lo reclamo o donde alguien va y me lo lleva. Pero el ejercicio importante del QSR es yo voy y lo pido y lo pago y después me lo llevan. Muchos ofrecen takeaway, otros tienen drive-thrus, no tienen mucho personal, por eso el modelo es un self-service, es yo llego y yo pido, nadie me toma la orden. Son locales no muy grandes y esto implica una reducción también en el gasto, a pesar de que si estamos en plazoletas el gasto es un poquito mayor por el costo, sobre todo en América Latina el costo de las plazoletas es alto. Tienen temas de tecnología y han empezado a meter muchas pantallas interactivas, tablets, kioscos para pedido, y tienen alta rotación y ocupación. Entonces, un tema interesante aquí es que el QSR se creó para optimizar servicio, agiliza la atención y ofrece una comida de mejor calidad versus los restaurantes de comida rápida que conocíamos antes. Avancemos un poquito. Entonces vamos a hablar de este ejercicio bien interesante, Víctor, y es que todo el mundo le dicen ahora reinvéntese. Y todo el mundo palabra que está de moda. Sí, pero todo el mundo también dice, ya estoy harto de que me digan reinvéntese. Reinventarse tiene dos etimologías. Uno es volver a intentar. Reinventarse es volver a intentar. Y reinventarse viene también de renovarse. Entonces yo pongo aquí las dos frases, si yo quiero transformarme o quiero reinventar, con dos ejemplos muy fáciles. El ejemplo más sencillo es la culebra. La culebra se renueva. Ella renueva su piel, pero no cambia su forma de ser, sigue siendo culebra, no cambia su actuar, está en una falsa comodidad. Mientras que quienes se transforman, la oruga hace todo un proceso interesante para volverse ese gusano en una mariposa, en un ser bien distinto en funcionalidad en todo sentido. Es una verdadera transformación. El águila llega un momento en su media vida donde ya el pico y las garras son tan grandes que le molestan su vida. ¿Y qué hace? Se las quita. Se quita el pico y el pico vuelve y le nace y vuelve a vivir una vida completamente distinta. Entonces la transformación es ese stop, ese parar, pensar para dónde voy, pasar de ese ostracismo de la plenitud, mirar con coherencia dónde estoy en este momento y para dónde quiero ir. Ese volver a crecer. Entonces, definitivamente lo que nosotros necesitamos es transformarnos, no reinventarnos. Pues quitémonos esa frase y pensemos que lo que vamos a hacer ahora es transformarnos. Correcto. Y creo, Luis, estoy seguro que muchas veces esa transformación es cuando debemos también salirnos de ese cajón, ¿sí? De ese cajón y mirar fuera de la caja, como lo decimos muchas veces, y es lo que creemos que lo hacemos, pero en realidad no pasa. Y por eso es que tiene, como dices tú, tiene que haber esa transformación. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Aquí hay unos temas interesantes y es que estamos más preocupados por cómo salirnos del cajón que por mirar en qué cajón es que estamos. Ese es uno de los problemas y es lo que vamos a ver ahora. Quiero avancemos y entendemos el por qué hay que mirar en qué cajón es que estamos. Claro que sí. Este tema es bien interesante y es que un centro comercial no va a poder transformarse, sino va a tener que reinventarse. Ya el coco está hecho. Entonces tenemos que pensar es cuál va a ser ese futuro de los centros comerciales y la gente se pregunta mucho qué va a pasar. Y sí, los centros comerciales van a tener que meterse también en las plataformas digitales, en las compras digitales. Los malls, los centros comerciales se van a volver destinos sociales, donde finalmente el distanciamiento social va a existir. Nosotros somos latinos, muchos estamos añorando el momento de volvernos a abrazar.
aunque estamos en las calles, los que hemos salido ya, y vemos a alguien sin tapabocas y nos le alejamos, buscamos no estar en zonas de mucha concurrencia, pero va a llegar el momento en que vamos a volvernos a juntar. Sin embargo, hay cosas que sí llegaron para transformarse y es el momento también de transformar o de reinventar, aquí sí, los centros comerciales, donde ellos tienen que empezar a ser más cercanos a las compras en las tiendas. No es vender, es la diferencia de vivir la experiencia, porque yo puedo comprar por la página web y funciona, ¿sí? Pero ir, ver si me queda. Ustedes ya vieron en Estados Unidos, hay sitios donde uno llega, se para y él le va mostrando las distintas prendas a ver cómo se le ven, si tener que entrar al vestidor a cambiárselo. O sea, ese tipo de experiencia es la que va a volver ese cambio del Walt Disney en vez de tener un Walmart. ¿Sí? Entonces, Total. ese centro comercial se tiene que volver, es un ejercicio de experiencias, tiene que volverse, hay un tema ahí que está escrito que se llama el multitainment, es el comercio del entretenimiento. Y es que hay que mezclar esa venta, esa comercialización con la experiencia. Y el digital va a ser la fuente más importante. Y los food courts no están ajenos. Y es lo que vamos a ver ahora en qué va a pasar con los food courts. Si quiera, avancemos un poquito para hablar más. Ya hablamos de qué va a pasar con el centro comercial. Sí. Aquí hay un tema donde esos food courts van a tener que empezar a volverse food halls. Y uno de los temas interesantes que ya venían desarrollándose en las plazoletas de comidas es el famoso no-line strategy que está mezclado con el digital strategy. Eso es que la estrategia de no queremos filas. Y más ahora en este momento la gente menos fila va a querer estar uno detrás de otro. Entonces los plazoletas de comidas también van a tener que meterse en el negocio de la estrategia digital. Apps donde usted sencillamente pide lo que quiere y le avisan cuando está listo para usted llegar a ese punto en la plazoleta y sencillamente reclamar. No tiene que pagar, no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces ese restaurante se convierte en un sitio de entregas, preparación y entregas. Se pierde un poquito el antojo, ¿sí? Vamos a tener kioscos y ya hay centros comerciales en Europa donde lo que han hecho es a lo largo de todo el centro comercial ponen kioscos para que uno entre, escoge del tipo de restaurante que quiere, están todos los restaurantes de las plazoletas ahí metidos, y usted va escogiendo el tipo de comida y puede ordenar en ese kiosco y le llega directamente al KDS en el punto de venta. Yo creo que, Luis, Luis, hay qué pena que te interrumpa, era como eso que veíamos hace un par de años, porque en realidad viene pronto hace como un año largo con McDonald's, que a la gente le parecía una locura en Europa cuando comenzaron a implementar pantallas en partes del suroriente, implementar estas pantallas donde pedías un touch, tú nunca te acercabas a la caja, hacías todo el tema de transacción, la gente decía, bueno, pero qué locura si yo puedo ir a la caja, ¿por qué esto? Y mira cómo es tan cercano algo que la gente veía tan lejano en realidad. O sea, cada vez vamos teniendo un ejemplo en eso. Uno de los que incursionaron en este tema hace muchísimos años fue Panera. Panera hace muchos años empezó entre sus restaurantes a tener esas tablets donde uno entraba y pedía y se antojaba, iba oliendo el pan a la espalda, pero tenía la tablet donde iba pidiendo y se volvía un ejercicio supremamente rápido para no tener que estar haciendo filas. Entonces el no-line strategy no es algo que surja con la pandemia, es algo que ya venía surgiendo y que ahorita recobra una mayor fuerza. Nosotros en América Latina muy poquito le estamos parando a bolas, pero en esto sí va a tener que ser el resurgir de las plazoletas. Los puntos de venta van a tener que trabajar muchísimo en las plazoletas, en los menu boards, porque ya no se vuelve en un sitio de seriamente promoción y texto, sino se va a tener que generar el sentido del antojo. Es la antropología de los olores y los antojos. Las cocinas abiertas en las plazoletas cobran una evidencia mucho más grande porque la gente quiere ver si hay bioseguridad, si la persona que le está preparando realmente tiene todas las medidas. El aseo y el orden como prioridad en las plazoletas. Una plazoleta donde no estén limpiando permanente y recogiendo, se va a volver una plazoleta donde la gente no va a volver. Vamos a tener mucho más takeout que en el in-dine, entonces la gente sí va a ir a recoger en las plazoletas. E indiscutiblemente los pagos electrónicos y los QR codes
el contactless, el sin contacto, llegó para quedarse. Entonces las plazoletas tienen que digitalizarse también. Y esto es interesante. Y esto fue una charla, precisamente una convención que hubo la semana pasada de centros comerciales a nivel mundial, donde pude asistir virtualmente. Y lo que hablaban era exactamente esto que estamos hablando, la digitalización de los centros comerciales. ¿Quieres avancemos, Víctor? Eso. Ya comenzamos a entrar más en materia, ¿no? Yo creo que este es el punto más bonito y es el que a todos nos interesa, y la rentabilización del QSR. Y yo no vengo a hablar aquí de rentabilización desde el modo de la consultoría, sino nuevamente desde el lado del restaurantero, del lado que nos duele, desde el lado del que ha estado allá metido operando. Y la rentabilización se divide en 6 puntos. La estructura de operación, el staffing, la gerencia de operaciones, el food cost, la estrategia de precios y la ingeniería de menús. Son los 6 temas. Y yo quiero hacer un alto aquí un segundo, Víctor, y es que es donde empezamos a hablar de el salirse de la caja. Y yo lo que les voy a pedir aquí, curiosamente, es que más bien se metan en la caja. En este momento de pandemia, varias empresas, varios restaurantes, varias cadenas de restaurantes, me llaman y me piden ayuda y me dicen, venga, ¿yo cómo hago? Y lo primero que yo hago es, venga, miremos cómo estamos. Muéstreme los números. Y me dice, ¿los qué? Sí, sus números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahorita es aprovechar este tiempo. Hay tiempo para empezarnos a formalizar, para sincerar nuestro negocio. Entonces, siempre la pregunta es, venga, no quiero no perder tanta plata en este momento. Y lastimosamente lo que vemos es que los números no los tenemos. Estamos muy preocupados en ver cómo vendemos más, cómo vendemos distintos, que si comos de a 6, de a 10, que si mezclamos la sopa con el taco y además le encimamos 3 churros y de paso mandamos a alguien que vaya y le dé un pico, ¿sí? Porque nos parece divertidísimo y le mandamos una botellita de tequila chiquita. Entonces nos parece que esa es la forma de cómo vendemos más, pero no. Hay que pensar es cómo vendemos mejor, cómo somos más rentables y cómo perdemos menos. Entonces, siempre que estamos revisando el vender más, eso no va a reducir las pérdidas, a veces incluso las puede llegar a aumentar. Estamos más preocupados por un ingreso, por tener más ventas, para ver cómo pagamos las deudas, pero de nada sirve ese más ingresos y al final lo que queda de rentabilidad es lo mismo, que no da para pagar. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese alto en el camino. ¿El éxito dónde está, Víctor? Hombre, en el control, en la disponibilidad de información, y por eso les digo, metámonos en la caja, metámonos en el restaurante. Yo sé que muchos dicen, pero estamos en pandemia, meterse en el restaurante lo puede hacer desde la casa, ¿sí? Pero tengamos la data, formalicémonos, conozcamos a la gente, conozcamos al personal, empecemos a mirar los costos. Y hay un tema importante aquí, es que a veces decimos no tenemos la infraestructura o la infraestructura para yo llevar la contabilidad y manejar los recursos humanos, y ahora que necesitamos hacer protocolos, todo lo de seguridad del trabajo, es que eso me cuesta mucho. Pues hombre, pensemos a lo mejor en un outsourcing. Es una buena opción y puede salir mucho más económico. Hay que empezar a desprendernos de todo eso que nos cuesta mucho, pero por favor, metámonos en el negocio, metámonos en la caja y conozcámoslo, porque lo que me estoy dando cuenta es que pocos conocen realmente el negocio. Conocen muy bien su producto y eso sí, le dicen que tengo la mejor carne, el mejor perro, el mejor pincho, el mejor taco, pero no necesariamente conocemos el negocio. Entonces, ese es el primer tema. Metámonos en el negocio, metámonos en la caja. Avancemos un poquito. Total, Luis, y ese tema es importante porque al final muchas veces una buena idea no quiere decir que esa buena idea vaya a ser rentable, ¿sí? Eso es lo que pasa muchas veces y tú lo hablabas desde la rentabilidad y hay que tirar números, como lo decimos coloquialmente, hacer el ejercicio como debe ser y no al revés, como muchas veces se hacen en los negocios. Me surge una idea, monté el restaurante porque
tuvo una idea de que hice una hamburguesa rica, unos hot dogs ricos, y esto da. Y si yo estoy vendiendo 20 y me llegan 40, no, todo está bien. Y es entender más allá lo que implica eso, que es lo que nos estás hablando también. Sí, y mira que esto conecta precisamente con el punto primero, que es la estructura de operación. Y como estamos hablando específicamente de QSR, porque cada uno de los segmentos, el fast casual, el casual dining, cada uno tiene sus procesos y sus bemoles, y aquí estamos hablando de QSR. Y una de las cosas que uno debe pensar cuando quiere rentabilizar un QSR es pensar en la cocina de ensamble. Cuando pensamos en la cocina de ensamble, no es yo tener el plato preparado antes de comenzar lo pida. No estoy diciéndole hagámoslo al estilo de algunas hamburgueserías, de tener el patín, la carne en salmuera, en mantenedor, para que cuando llega sencillamente se la pongo en los dos panes y se la sigo. No, no es la idea. La idea es no empezar la elaboración desde cero. Hay restaurantes de pasta que tú conoces, Víctor, y yo también, donde pasaron de tener que estar cociendo la pasta para un comensal cuando la pide, a tenerla elaborada, lista, cocinada, empacada en porción, y cuando el cliente llega sencillamente se retermaliza, y más se trabaja en ver cómo le hacemos los aliños, las adiciones, la saborización, cómo hacemos el teatro. Eso tiene más valor. Todo el teatro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de ventaja la comida de ensamble? Hombre, una mayor estandarización en preparaciones de alto nivel, y aquí es donde nos vamos la diferencia de comida rápida al QSR. Estamos hablando de buenas comidas. Podemos estar hablando de un filet mignon que no está desde ceros, ¿sí? Va en un nivel más avanzado. Hay menos manipulación, hay menor tiempo de preparación. Antes uno no podía pensar que en un QSR le pudieran hacer un chicharrón. Hoy en día, si yo tengo mi panceta adobada y un rational, en 5 minutos lo tengo listo. Totalmente. Entonces, allá es donde vamos con el cuento de la comida de ensamble. Los tiempos de preparación, la manipulación es mucho más eficiente y ahorita cobra más relevancia. Hay un mejor control de las porciones, es importantísimo. Hay una alta calidad, una mayor trazabilidad y sobre todo hay una mejor seguridad alimentaria. Entonces, sí los invito a que el QSR tiene que pasar de estar elaborando tanto en el punto de venta, que además implica a veces tamaños grandes, a tener tamaños más pequeños, más razonables, y una cocina que le permita ser rápido. Esa es la idea. Entonces, la estructura de operaciones, pensemos ahí. En el staffing, me voy a volver un segundito, antes de, por favor, volvamos un segundito a la estructura de operación. Y es que aquí uno de los temas que tenemos que hacer nosotros como restauranteros es revisar cómo estamos trabajando. Pensar es, mire, ¿cuánto me cuesta producir? Con muchos de los restaurantes que hemos sentado a trabajar, nos dicen, mire, yo tengo la mejor salsa boloñesa, o es más, yo produzco el mejor tiramisú. Ok. ¿Y cuánto le cuesta producirlo? 30 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Venga, y este otro que a lo mejor a tu luz no es igual de bueno, pero que es bueno, y lo hace un tercero, ¿cuánto te cuesta comprarlo? 10. ¡Ah, el diablo! ¿No será entonces mejor también pensar, quitarnos esos temas y ver a dónde podemos trabajar, qué eficiencias de producción puedo tener en equipos, en escala? Aquí el tema también puede ser es, miremos la escala, miremos los equipos con los que estoy trabajando, miremos las negociaciones. Y pues aquí vienen los egos un poquito. Dime. Los costos ocultos, muchas veces los dejamos en realidad ocultos, literalmente, y los costos ocultos son costos que nos están pesando. Pero a veces ni siquiera son tan ocultos. Mire, varios ejercicios, y uno reciente de una empresa conocida, lo primero que le digo es, venga, miremos control y estandarización. ¿Por qué no miramos su receta estándar? Y me dice, ¿la qué? Le digo, la receta. Entonces, lo simpático es que, listo, hicieron la receta, y entonces dice, no, esto lleva 3 gramos de esto, 5 de sal, 10 de harina, ok. Y cuando va uno y mira en realidad cuánto es, no son ni 3 de sal ni 10 de harina, sino son como 30 de harina y 5 de sal, y pues es distinta el papel a realmente lo que se hace en la realidad.
o a veces encontramos que la realidad puede ser mejor que la misma teoría. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a partir, a formalizarnos, a mirar inventarios, mirar qué productos rotan, qué no rotan, qué se desperdicia. En este momento hay mucho desperdicio y la gente me dice, oiga, es que el diablo, si no se vende, ¿qué hacemos? Pues toca empezar a botar comida. No, señor. Si yo no puedo hacer que la gente me compre, pues ¿qué tengo que hacer con ese producto? Pues sacarlo de la carta, ser pragmáticos, eso es lo que necesitamos en este momento. No necesitamos cartas tan extensas en este momento. Y miren lo interesante. Sigo con ejercicios ahorita durante la pandemia de empresas con las que hemos estado haciendo trabajos. Con tanta conciencia de bioseguridad nos llega, limpia superficies, gel, tapabocas, lavado de manos, todo muy bonito. Y a uno mira las neveras y a sorpresa, comida vencida, no hay etiqueteado, poco trazabilidad, porque es que las buenas prácticas se nos volvieron buenas prácticas solamente de bioseguridad, pero se nos olvidó las buenas prácticas de manufactura. Entonces resulta que si estamos abandonando el control, que si las buenas prácticas las dejamos en el olvido, ahí hay mucha plata. Pero ojo que también hay consistencia de lo que uno quiere crear para el futuro. Este es el momento de trabajar con la gente para crear buenos hábitos y buenas prácticas. Acuérdense que el hábito es lo que yo hago bien siempre, no lo que hago bien un solo día. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Pensar diferente, pensar en el empacado al vacío, lo ultracongelado. Lo ultracongelado funciona mientras no haga descongelación forzada, mientras haga buenos procedimientos. Lo único que no tiene chance es tener vegetales, no tener vegetales frescos. Pero en eso hay mucho problema. Mire, antier estaba revisando unas neveras y encontré tomates del día anterior y de 3 días atrás, totalmente ensangrados, feos. Estamos más preocupados porque la sopa esté congelada, que no, ¿cómo vamos a usar sopa congelada o ultra congelada? Y el tomatico, ahí todo feito. Ese sí lo uso. Entonces, parémosle bolas a eso. Ahí es donde está en este momento, nuevamente, meterse a la caja, meterse al negocio. Hay que aprovechar el tiempo. Entonces, hablemos ahora del staffing. Entonces, en el staffing hay varios temas. Y es que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y aquí la falta de control nos ha llevado a ser muy permisivos en esta pandemia con la gente. Los bajos flujos deberíamos aprovecharlos para hacer más estandarización, documentar, hacer videos de entrenamiento, hacer ajustes, desarrollar listas de chequeo, hacer listas de estandarización y control. Estamos muy preocupados por el hoy y eso es entendible. Pero pensemos en que el hoy nos da chance de hacer las cosas muy bien para el mañana. Y estaba sentado con un personaje de restauración que decía que tener más gente en este momento era necesario para poder atender los picos de demanda, que si no tenía mucha gente, entonces no había cómo servir en un momento en que les llegaran muchos pedidos. Yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar es con la multifuncionalidad, quitar esas malas mañas del pasado donde, yo solamente hago lo que me toca, y eso tenemos muchísimo en la restauración. La gente en este momento quiere trabajar, hay ánimo para el cambio, la gente tiene esa bonita intención. Estamos emocionales, tenemos que aprovechar esa emocionalidad de nuestras personas para establecer nuevas reglas, para estandarizar. Aprovechemos para replantear esas formas nuevas de trabajar. Ellos, seguro los empleados, tienen mejores ideas que nosotros y es el momento de aprovecharlos a ellos para saber cómo hacemos las cosas. Bueno, escuchemos a la gente, trabajemos en equipo. Ojo, si no hacemos nada ahorita, en 2 meses ese chance ya se fue. Total. Entonces aprovechemos. El tiempo juega en contra. Siempre nos ha jugado y ahora más. Mire, todos en este momento, todo el personal, pregúntele a cualquiera, todos quieren vender más, todos quieren hacer cómo venden. Y una de las cosas bonitas es aprovechemos ese querer vender para migrar a la hospitalidad, al asesoramiento. Como lo que quieres, yo te lo preparo, te lo entrego. Hoy tenemos un problema terrible en el domicilio, las estadísticas lo dicen. La gente se queja de no me llegó como lo pedí, no me llegó completo o sencillamente lo que me llegó no fue lo que pedí. Y eso es un poco pérdida de plata, pérdida de reputación, de oportunidad, de cliente. Entonces sí tenemos que pensar es en servicio, no solo en comida, pero todos estamos pensando es en vender.
Vender es el resultado de una transacción, ¿cierto? Y una transacción es un cliente y darle lo que él necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos esforzarnos. Y eso es lo que tenemos que trabajar con el personal. Entonces, yo creo que llegó el momento de trabajar con ellos y de estandarizar y de documentar, de hacer las cosas bien. Pasemos al tercero, que es la gerencia de operaciones. Total. Mira, uno de los temas aquí interesantes es que este es un negocio de control. Yo tengo que controlar, tengo que dar el control, tengo que enseñar a controlar, pero sí tengo que tener el control. Y el control es cuando tengo estandarización de procesos, de formas, de formatos, de productos, tener que los toppers para almacenar, las etiquetas, los formatos, las listas de chequeo, los procedimientos, los roles de la gente, las responsabilidades, los inventarios, los resultados. No es un tema de estar jodiendo, es un tema bien de estar formalizando, de enseñar, de estar midiendo el resultado para optimizar, de formalizar. Hoy en día usted le pregunta a cualquiera que mide las ventas diarias. ¿Cuántos miden el desperdicio, lo que dejamos de vender, lo que botamos? Muy pocos. Es más, hay muchos que dicen, venga, pero es que a mí no me da. Yo tengo unas compras de inventarios, tengo lo que vendo y a mí me falta plata. Venga, no, mida realmente los temas. En conclusión, es un tema de estarse transformando. Es un tema de meterse al control de los proveedores y los inventarios, de gestionar los tiempos, la calidad. Ningún producto espera a otro. Hay que mirar la frescura, la entrega simultánea, las mermas, las bajas. Producir las cantidades necesarias manteniendo frescura. Entonces llega uno y dice, ¿cuánta lechuga picó para hoy? No, mire, todo esto. Y tiene como para 3 días. Y lo que no se gasta hoy, para la nevera. ¿Y si, qué pasa si pican menos lechuga hoy y más bien pica lo del día? ¿Sí? Es pensar que ese tipo de cosas son las que ahí hay mucho dinero, ahí hay muchísimo dinero en desperdicios, en bajas. Trabajemos en equipo, seas estrictos pero controlados en el uso de elementos e insumos de aseo. Entonces uno ve, y entonces sí, cada media hora nos lavamos las manos, pero la cantidad de wipe que se está utilizando, todo, se está también desperdiciando demasiado, y estos ya no son costos ocultos. Antes nos metíamos por allá en diversos, sí, en otros. Esto hoy en día inclusive aseo y desinfección es un costo que tenemos que reflejarlo en el PIG y verlo de frente porque nos está costando demasiado. Y esa es la gerencia de operaciones. Correcto, y lo veíamos, ¿no? Lo hablábamos aparte nosotros un poco, y es cómo comienzo a replantear ese PIG, porque ya el tema, como tú dices, de aseo va a ser parte del food cost, ¿sí? Ahorita nos hablarás un poco de eso, pero ya va a comenzar a ser parte del food cost. Esto no va a parar ahora, esto no va a parar en un mes ni en 2 meses. Hay que aprender a convivir con esto y cómo evoluciono yo de cierta forma con esto también. Formar un tema de, yo siempre hablo de ese sentido común que es el menor común de los sentidos en las cocinas también, de cómo se trabaja en una cocina, porque en una cocina se trabaja mucho con el sentido común, así hay una estandarización, pero sí es también seguir ese sentido común y ese sentido de pertenencia también que deben tener todos esos empleados o empleados, no, toda esa parte operativa que yo tengo y que trabaja de la mano, y que yo también, que si ellos ven que uno como chef, porque hay conectados muchos chefs también, muchos cocineros que son jefes de cocina, si yo como jefe de cocina no tengo un sentido de pertenencia por cómo estoy haciendo la labor y cómo yo estoy controlando mis costos, mis gastos, etcétera, al final las otras personas no lo van a tener. Entonces todo se vuelve una cadena y es una cascada. Sí, Víctor, y por eso la invitación es aprovechar el tiempo para meterse más en el negocio, para controlar más el negocio. Y esto tiene que ver mucho con el food cost, que yo creo que es uno de los temas que más, o sea, aquí está el grande secreto de este negocio. Mire que cada rato llego y le digo, bueno, ¿cuánto es su food cost? Entonces me dice, uy, debe estar como entre el 35 y el 40. O una empresa que esté vendiendo 30 millones de pesos en este momento, ese 5% de diferencia, pues es 1,5 millones. Son 2 salarios mínimos. Y después dice, no, ¿sabe qué? Espere. Si contestes todo este tema de empaque, eso debe estar como en el 50. Venga, este no es el momento de saber, debe ser, no, ¿en dónde estoy? ¿Cuánto es? ¿Sí? Es un momento de muchas mermas, bajas, desperdicio por la rotación. Es el momento de replantear los procesos. Hombre, que yo puedo utilizar otros insumos
que son menos perecibles y que dan iguales o mismos resultados. Y los hemos trabajado contigo, Víctor, en muchas marcas y hemos encontrado resultados espectaculares en producir las salsas de pizza, N cosas. O sea, hay muchas formas de producir inteligentemente y es lo que tenemos que traer en este momento. Quitarnos esa sensación de que es que porque viene en bolsa no es tan bueno. No, tengamos un poquitico de mente abierta, revisemos ingredientes, proveedores, producciones. Estamos, mire, Víctor, muy pensando en vender barato para incrementar transacciones y esa no es la solución. Estamos dañando el mercado. No está mal vender a precios bajos, yo no estoy diciendo eso, pero lo que sí está mal es sacrificar el margen. Estamos metidos en una estrategia de low price y la estrategia debe ser de low cost, porque pues ahí se modelo de negocio. Es más, yo tengo que concentrarme mucho más en lo que se llama el valor percibido, el value for money. Es que lo que estoy entregando realmente la gente sí percibe que vale lo que le estoy dando. Entonces, pensemos es que el negocio del low cost es que yo tengo que mantener mi margen. Yo puedo vender más barato y si mi margen es el 37 está perfecto, pero no por vender más barato, entonces mi margen ahora, mi costo, perdón, va a ser el del 50. Entonces, aquí tenemos que pensar mucho en las presentaciones, en el sabor, en las combinaciones, en acompañamientos, en detalles, que más que el simple tema del volumen de lo que yo estoy entregando o de cuántas ventas más voy a hacer por vender muy barato. Entonces aquí... No, y ahí te interrumpo un poco, Luis, y tú lo decías anteriormente, y es, nos preocupamos en eso, hacemos unos descuentos loquísimos, se hacen unos descuentos loquísimos, unos combos loquísimos con descuentos, y llega mal el producto. Entonces, al final, tampoco estoy captando a este cliente, porque al final yo también estoy ofreciéndole un producto no de la calidad como me lo imaginaba, como se lo estoy vendiendo. Entonces, al final no terminé haciendo nada, porque al final es cuando aplica esa palabra en Colombia muy coloquial de lo barato sale caro, sí, total. Está saliendo mucho más caro, no costoso, porque caro es que no lo vale, ¿sí? Es totalmente diferente esa palabra, hay que diferenciarla, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mira, yo creo que aquí en tema del food cost, el tema es sincerarnos, saber en cuánto estoy, cuál es mi receta, cuál es ese food cost real para empezar a ver cómo lo optimizo. Pero si no tengo ni idea en qué punto estoy, en este momento sabemos que el empaque le está agregando un 3, un 4% adicional al costo de ventas. Y son imprescindibles, pero es más, la experiencia hoy en día se trasladó al empaque. Entonces, tenemos es que velar mucho más bien por ese empaque, porque ese empaque que tanto le está aportando, ¿sí? A ese producto que va adentro. Pero tengo que saber realmente en qué food cost estoy y sincerarlo y trabajar en cómo optimizarlo. Entonces, vender barato, sí, se puede, pero vender inteligentemente no es un low price, es un low cost. Entonces, avancemos, si quieres, al tema de la estrategia de precios. Y la estrategia de precios es vender inteligentemente. Aquí vamos a hablar un tema muy rápido que se llama el triángulo de valor. En el QSR, el ejercicio de las ventas impulsivas, de las ventas sugestivas, no es tan bueno. Es más bueno propiciar siempre que todo lo que yo venda se venda en combo. Hay un indicador de industria que se llama el RAP, que me dice exactamente esos ítems por cada 100 transacciones, qué tantos son comparables, o sea, qué tantos ítems por cada 100 transacciones vendo yo en platos principales, en acompañamientos, en bebidas, y tiene que haber un triángulo de valor, tienen que ser similares. Bebidas, el indicador de bebidas y de papas o de acompañamientos tiene que ser mayor al de platos principales. ¿Por qué? Porque hay gente que me compra las papas y la gaseosa por aparte, pero yo debo propender porque por cada plato principal siempre hay una papa y una gaseosa y estamos ahorita entrando al mundo de la individualidad, del egoísmo. Yo no quiero compartir este momento de bebidas y papas con nadie. Y eso nos va a llevar a temas tan sencillos como que la gente quiere una bandeja para sí solo. No quiere que le pongan los productos de 3 personas en una misma bandeja por persona. Entonces, en esa estrategia de pricing, yo tengo que pensar es que el combo es el que tengo que propender, que genera un valor percibido muy alto, más de querer decirle,
quiere agrandar las papas, quiere adicionarle tocineta, champiñones, ¿sí?, a una hamburguesa doble carne. No, el combo es lo más fácil, pero además le da rapidez en el momento de la venta. Trabajar en las estrategias de 3 capas. Y es que cuando yo armo una estrategia de pricing, yo tengo que tener una capa de entrada, una capa de appetite, que es gama media de precios, y una gama de indulgente donde tengo los precios más altos, pero además los productos más grandes, donde el día de quincena me doy ese antojo y me doy ese gusto. Pero tengo que también tener productos para el día a día. Y tengo que trabajar una estrategia de precios manejando las antropologías impares. Y es que tener un precio de 19,200 es lo mismo que tener de 19,300. Y tener uno de 19,300 es lo mismo que 19,500. Pero vender 19,400 no hace ningún sentido. Eso está estudiado y está analizado. Entonces, vámonos a esa estrategia de los impares. Tener los in and outs, los LTOs, eso genera dinámica en la venta a la hora de definir mi estrategia de precios. Estructurar mis recetas para mantener el food cost dentro de los rangos de precios. No es que entonces porque tengo la estrategia de entry, entonces esos van a tener costos muy altos, no. Es lo que más se vende. Asegurar precios adecuados para cada target. Yo no le puedo vender un artículo de $10 a un estudiante. Si estoy ubicado en una zona de universidades, pues tengo que tener precios adecuados a esa zona de universidades. Y no es que cojo la misma hamburguesa o el mismo sándwich y allá lo vendo más barato, ¿no? Tenga un sándwich para los estudiantes. Eso se puede. Ojo, en la estrategia de precios hay un tema importante, y es que importa más la frecuencia que el ticket promedio. A veces nos preocupamos por meterle más cosas a la gente, y ahí lo que hacemos es subir la percepción de precios. Y no, la idea es, tratemos de que la gente sienta de que puede repetir este producto varias veces. Esto es un tema de frecuencia, esto no es un tema de ticket promedio. Entonces, no es embutirle a la gente producto. Eso no funciona. Eso genera muy mala percepción. Y ojo, ahora que están volviendo las ventas por call center, inclusive las ventas por WhatsApp y los portales propios, eso empezamos a ver los pop-ups y cómo le aparece y compre también el postre y lo uno y lo otro. Hay que tener cuidado con eso. Estamos presionando los ítems por bandeja, pero eso a veces puede reducir la frecuencia y aquí importa más la repetición. ¿Estamos con el tema de pricing o te quedó? Súper claro, yo pienso que todos lo tenemos claro. Bien, entonces, vamos al tema de la ingeniería de menú y aquí es donde empiezan a chocar mucho con los restauranteros. Porque es que aquí es donde uno se sienta a mirar metodologías y empieza a mirar paretos y dice, venga, pero el pareto es que en el 80% de las ventas siempre hay 5, 6 o 7 productos. Entonces dice uno, pues venga, hay que mirar si los demás no se venden es por alguna razón. Entonces revisemos las categorías, revisemos los day parts y miremos qué hay que sacar. Uy, pero ¿cómo me va a sacar ese producto? Y si eso es lo más de rico, ¿y cuánto vende? No, uno al día. Y seguro el que lo pide es él. Ahí me tocó un caso de... Correcto, a eso iba, al gusto de el restaurantero, al gusto del propietario. Muchas veces pasa. Tenía un gerente de una marca que se llama Leños y Carbón. Ya teníamos un producto que se llamaba el pargo platero. Y eso venía con una uchuva y con una palmera. Y él decía, ese pargo platero se vende muchísimo. ¿Y cuánto se vende? No, uno en la semana. Y era cuando él iba al restaurante y lo pedía. Entonces, tenemos que quitarnos eso. Sí. Aquí hay un secreto que se llama hacer renuncias. Hacer renuncias de productos, de insumos, de algunas cosas, de gente. Pero nosotros necesitamos entender las características de la venta y mirar qué renuncias hay que hacer. Sí, vamos a dinamizar la venta con los selectivos, pero también hay que sacar cositas. Hay que entender también la antropología del latino a la hora de armar los menús. Sabemos que vamos a armar unos menús que tienen que ser mucho más visuales y que sabemos que lo que más se vende es lo que está encima de la caja. Hay estudios antropológicos hechos por grandes empresas en América Latina. Hay ciudades un poquito distintas, en el caso de Barranquilla, está el caso de Ciudad de Guatemala, que funciona también distinto, pero en general la mayoría de las ciudades, lo que primero miramos es lo que está encima de la caja, después miramos lo que está a la derecha, y después ya empezamos a leer ahí sí, izquierda, derecha. Es un poquito extraño, pero eso es lo que los estudios dicen. Entonces, siempre piensen que lo que ponga encima de la caja es lo que más se va a vender, y ahí es donde, si yo le pongo encima de la caja el producto más costoso, pues la gente va a pensar que soy costoso.
Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer ese balance en la ingeniería de menú, pero lo primero es pensar que no puedo tener un menú tan extenso, y menos en esta época. Si quieres, avancemos. Listo. Aquí pues voy a darte unos tipsitos muy rápidos de lo que se llama el Smart Menu y es cómo se arman hoy en día para el QSR para rentabilizar. Así que vamos a pasar muy rápido. Buenísimo, sí. Entonces, ¿cómo evolucionan los menu boards? Entonces, ¿qué deben cumplir esos menu boards? Avanza. Lo primero, la estructura appetite, imágenes que realmente generen apetitosidad y que sean el antojo. Hoy en día la gente solamente va a acercar si realmente hay un antojo visual. Nosotros somos muy visuales los latinos, somos menos de letra, más de la foto, y eso me tiene que llevar a entrar. Entonces, el appetite es el appetite appeal es el primer factor de los menús. Ok. Segundo, dale, avanza. Listo. La simplicidad tiene que ser supremamente fácil y entendible. Yo no le puedo dar 10 instrucciones para pedir porque se me enredan y se van. Tercero, organizarse como piensa el cliente, lo que le acabo de explicar, utilizando los hotspots. Entonces ahí sabemos que el hotspot es la caja, izquierda, derecha. Entonces siempre vamos a tener probablemente al lado derecho el LTO después del hotspot. Sigue. Avanza. Lecturabilidad. Normalmente los menús tienen que verse desde 3 metros fuera del local. Entonces, a veces tenemos menu boards que solamente el primero en la fila lo puede leer. ¿Y eso qué hace? Que cuando llega la gente a la hora de pedir a la caja, pues ahí es cuando va a empezar a poder leer. Ojo, aquí también tenemos un tema con las apps y con los webs de que le metemos tanta vaina que la gente, la letra chiquita tiene que ver cómo lo amplían, no se ve. No es claro. Appetite es importante en este momento. Avancemos. Información, datos justos, solo que el cliente necesita. El precio que es, no los pongamos a sumar. Tener el combo ahí metido. Y bueno, ser actualizables, si es que pues, vamos a tener que estar actualizando los menús con mucha frecuencia porque esto va a coger una dinámica impresionante. Entonces, en la ingeniería de menú tenemos las 3 capas, y es que yo tengo que tener unos menús para el desayuno, para el almuerzo y la cena, y para el snacking. Para los desayunos, los que tienen desayuno. Mi triángulo de valor está en combotizar, en tener los LTOs, en tener la personalidad del producto como tal. Y en el revenue, pues yo tengo unos paquetes de entrada, un appetite y una indulgencia, donde cada uno de ellos tiene que tener unos costos similares, unos precios similares, ingredientes distintos. Tengo que adecuar las recetas y las cantidades para que a ese precio que vendo, mi costo de ventas sea similar. Entonces, yo que hemos tenido que ir un poquito rápido. Aquí yo traigo unas conclusiones, Víctor, de todo esto, y estamos hablando de cómo rentabilizar. Y es que en este momento tenemos que aprovechar para meternos más en el negocio, para meternos en la caja. Es la oportunidad de formalizarnos, de hacer los números de verdad, de estandarizar, de documentar, de formalizar, de controlar, de entrenar. Tenemos el tiempo. Nosotros y nuestra gente tienen el tiempo para hacer esto. Tenemos el tiempo para entrenar. Yo sé que hay una preocupación del presente, pero estoy seguro que todos queremos tener el aguante para el futuro. Si no, ya habríamos cerrado. Entonces, pensemos en hacer las cosas bien para el futuro. No solamente es pensar en cómo vender más, es pensar en cómo vender mejor. Las ventas no construyen futuro, la rentabilidad sí. Por eso es momento de transformarnos. Y transformarnos va a implicar hacer renuncias, locales, productos. Sí, vamos a tener que renunciar a algunos sitios porque no nos dan, los arriendos nos cuestan tanto y no van a bajar y no estamos vendiendo para pagar, pues nos va a tocar salirnos y volver a entrar en otro momento. Productos, recetas, personas, tenemos que quedarnos con lo que es, hay que ser pragmáticos. Y yo sé que es difícil, pero en estos momentos de transformación, la renuncia es el ingrediente más importante. Seamos prácticos, pragmáticos, realistas. Es importante mirar hacia el horizonte, soñar, pero tenemos que soñar con los pies en la tierra. Entonces, las conclusiones es, hay que meternos en la caja, hay que entender el negocio
Y entendiendo el negocio es que sabemos cómo rentabilizarlos. Entonces, Víctor, tenemos un tiempito para unas preguntas. No, sí, totalmente. Bueno, no. Luis, totalmente con eso lo que tú dices, hay que ser pragmáticos, hay que ser mucho más operativos también, ¿sí? En todos nuestros negocios. Y no es fácil, no son palabras fáciles muchas veces, pero es mejor irse a la realidad, es la realidad lo que estamos pasando en este momento. Y bueno, aquí se abre un tema de preguntas. Todos los que tengan, por favor, preguntas, pueden ir escribiéndolas y las vamos a ir respondiendo. Aquí tenemos unos 5 o 10 minuticos máximo de preguntas. Mientras, bueno, Luis, en realidad, muchas gracias. En realidad, muy bueno esto que nos están mostrando, que nos está hablando todos estos temas. Pienso que a todas las personas que están conectadas en este momento, piensen de otra manera, porque de eso se trata y eso es lo que buscábamos con este momento de compartir contigo, de que las personas piensen de otra manera. Y mientras tú hablabas, pensaba yo en algo y es, yo pienso que los restaurantes que llevan mucho tiempo, cadenas de restaurantes, restaurantes QSR que llevan mucho tiempo en el sector, a veces nos volvemos confiados, ¿sí? Somos confiados de lo que tenemos y este es un momento donde no podemos ser confiados de nuestro producto y de lo que tenemos, porque aquí nuevamente se vuelve o se pone a prueba nuestro negocio. ¿En qué punto? En el punto de un domicilio, de ese delivery, de cómo llega. Entonces, posiblemente no tenga una segunda oportunidad. Nosotros como latinos no somos muchas veces cerrados y no damos segundas oportunidades, no damos segundas oportunidades, nos cerramos y si nos llegó el domicilio más, entonces no volvemos a pedir más nunca ese establecimiento. Entonces, esto es como nuevamente crear esa relación, como cuando estás conquistando a tu novia y estás comenzando a crear esa relación y estar endulzando, pero de la manera correcta, ¿no? Ya porque tiene que ser sólido y hay que buscar nuevamente esa solidez y no confiar en que si yo llevo 15 años en el mercado y siempre lo hizo bien, pero lo hizo bien ante la mesa, ¿cómo lo voy a hacer bien también ante el delivery y en esa transformación? Si hay muchas cosas que llegaron para quedarnos, Víctor. La bioseguridad llegó para quedarnos y llegó en un momento, porque la bioseguridad no es mala. La bioseguridad finalmente es cumplir a cabalidad nuestros protocolos, porque todos siempre teníamos protocolos de desinfección, de sanitización, del uso de tapabocas. Ahora lo vamos a tener que hacer con más ahínco, pero sobre todo con más obligatoriedad. Pero si nosotros fuéramos juiciosos, no es muy distinto a los protocolos que teníamos desde hace muchos años. Es cumplirlos a cabalidad. A lo mejor nos cambian algunos ingredientes, pero la bioseguridad llegó para quedarse, pero es más la cultura de hacer bien las cosas. Y la invitación aquí es, sí, pensemos en ventas, pero pensemos en cómo hacer que esas ventas me generen mejor ingreso, mejor rentabilidad. Ese es mi fin acá. Totalmente. Nos preguntan a qué se refieren con encima de la caja en cuanto al menú de engineering. Encima de la caja. ¿Tú en qué parte está el...? No, nos preguntan Ok, ya, a qué se refiere con listo, mira, todos los food courts, encima las de la casas de caja. comida, tienen la caja de pagos, tienen el POS. Entonces, cuando hablamos que encima de la caja es que, a veces es algo muy nuestro, es que la lámina, el menú que está, lo que es la posición que está encima del POS, del punto del checker, del cajero, es el punto que primero mira la gente, porque además es donde se concentra más la fila. Entonces tenemos la costumbre de que siempre lo que primero miramos es lo que está encima de esa posición del cajero, de donde está el POS. A eso nos referimos. Correcto, correcto. Y que muchas veces está como esa carta que tienen las cartas y a veces ni siquiera la proyectan tienen pasa mucho en centros comerciales, ¿sí? O incluso en algunos negocios que voy a usar que tienen sus puntos. Tengo varias pantallas y proyecto otras cosas que debería estar proyectando el menú y la claridad de lo que quiero decir o lo que quiero que compren de cierta forma, pero no lo hago y lo tengo sobre la caja y lo que tú decías, formo una fila cuando llega. Entonces es cuando voy a decidir como consumidor qué es lo que quiero comprar y voy demorando y no voy haciendo que la transacción sea rápida. ¿Ya? Es correcto. Correcto. Bueno. Más preguntas por ahí. No nos preguntan, nos dicen que muy bueno, nos felicitan, te felicitan, que
que obviamente esto esté grabado, quieren volverlo a ver. Y bueno, Luis, muchas gracias. Les digo a los demás que las preguntas que tengan y que no pudieron hacer aquí, nos pueden escribir y contactarnos a todos los correos de Unilever Food Solutions NOLA. Como los ven aquí, están los diferentes tipos de correos, redes sociales, y pueden hacer las preguntas que quieran, ¿sí? Y bueno, Luis, muchas gracias por este momento con nosotros, de mucho conocimiento para todos nosotros, me incluyo. Gracias por ser ese amigo y aliado de la casa. Y bueno, gracias a todos también por acompañarnos en este webinar. Luis, te dejo para que te despidas de todos. Bueno, muchas gracias a todos. Vámonos a transformar. Aprovechemos el tiempo, de verdad. Hay tiempo para transformarnos. Así es. Bueno, Luis, muchas gracias. Saludos a todos y gracias. Chao, chao.